Bueno, empezamos con nuestro estudio, chicos, carta 59, estamos acá. Perdón, empezamos con la evocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su ayuda para comprender lo oculto. Permítanos, por favor, trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada para entender estos conceptos. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como los estudiantes que practicamos fidelidad y que nunca ponemos en duda a nuestros maestros, que siempre los amamos con devoción al afecto, que siempre los admiramos y los respetamos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Pues este es el nuevo esquema que tengo para las cartas, ya que vamos a llegar cerca de las 60 y entonces estamos en las 59. Ese es el efecto de la palabra que está en las cartas. El efecto de la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante la enseñanza, la verdad, más penetrante que una espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Está en Hebreos 4:12, y este es el sentido de la letra que estamos nosotros leyendo y tratando de interpretar. Carta 59 recibida en Londres. Esta se recibió en Londres en julio de 1883. Empezamos con lo que dice el maestro Asinet. Sean cuales fueran las diferencias de las que me haga responsable, mi siempre indulgente Chela laico, le dice Asinet, es patente que hará justicia por haberle suministrado una nueva fuente de satisfacción. Pues ni siquiera la sombra profética de Sir Charles Turner, una reciente oscuración suya, de que usted caería en el catolicismo romano como inevitable resultado de inmiscuirse en la teosofía y de creer en el maya del maestro, o sea, de él mismo, del maestro Kotomi, ha mitigado el ardor de su propaganda en el licencioso mundo londinense. Y si ese celo se hubiera mencionado por parte del altruista de Rodney en apoyo a su declaración de que la materia gris de usted está sobrecargada con el acaso de Shigatse, el famoso monasterio, sin duda sería todavía un bálsamo para sus sentimientos heridos. Saber que usted está ayudado especialmente a construir el puente por el cual los metafísicos británicos pueden alcanzar nuestro lejano pensamiento. Pues qué decir, aquí tiene mucho esto, no me voy a detener a explicar tantas cosas acá, Shigatse, el famoso monasterio, etcétera. Pero dice unas cosas muy hermosas, dice, sin duda será todavía un bálsamo para sus sentimientos heridos. Saber que usted está ayudando especialmente a construir un puente por el cual los metafísicos británicos pueden, si lo deciden, si quieren, alcanzar nuestro lejano pensamiento. Bellísimo. Es muy poética la forma como escribe el maestro Caach aquí. Le habla del peligro de caer en todo esto lo puede llevar entonces a caer en el catolicismo romano como inevitable resultado de inmiscuirse en la teosofía y creer en el maya del maestro Kotomi, que es el mismo que está escribiendo. Bueno, es costumbre entre algunas buenas personas mirar hacia atrás en el camino de su vida desde las lomas del tiempo a las que ascienden cada año. Otra poesía. Es costumbre entre algunas buenas personas mirar hacia atrás en el camino de su vida, miran hacia atrás desde las lomas del tiempo a las que ascienden cada año. Es bellísimo. Vamos ascendiendo por estas lomas y miramos hacia atrás todo lo que hemos dejado. Como dice Simone de Beauvoir cuando habla de que para ella la vida es como una cadena, ir en un tren de estos que hacen muchas paradas, ¿cómo se llaman? De cercanías. Dice, he ido dejando en las estaciones de atrás todo. Mi niñez, mis padres, mi virginidad, todo se va quedando y quedando y quedando y voy con la necesidad de reencontrarme en lo que sigue. Entonces, esto es muy poético. De manera que si mi esperanza no me ha traicionado, usted debe haber estado comparando mentalmente el mayor de sus placeres actuales y su ocupación constante con lo que eran tiempos pasados. Dice, si no me falla lo que estoy viendo, usted seguramente está viendo atrás de esa loma y está comparando lo que fueron sus placeres en los ayeres a lo que es la ocupación constante de ahora. Con lo que eran tiempos pasados, cuando usted transitaba por las calles de su ciudad,
donde las casas son como si estuvieran pintadas a tinta china y donde un día de sol es algo memorable. Usted ha enfrentado consigo mismo y ha encontrado que el teósofo es un Anak desde el punto de vista moral, comparado con lo que usted fue en aquella loma, en aquel valle del cual usted procede. En un Veo Sur, ¿no es así? Bueno, es lo que dice para arrancar esta carta. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de lo que se quedó un poco, bueno, de lo que está diciendo el maestro. Anak es una figura famosa de la Biblia herbera implicada en la conquista de Canaán por parte de los israelitas y el maestro utilizó esa palabra. Vamos a recordarla como la colocó el maestro, dice. Al final dice, y ha encontrado, después de revisar su vida y lo que usted era y lo que usted está haciendo ahora, cuando está en contacto con estas verdades tan complejas, ha encontrado que como teósofo usted es un Anak desde el punto de vista moral, comparado con el hombre que era usted antes. ¿No es así? Es lo que dice el maestro, y entonces vamos a ver aquí un poco más de esto. Entonces, el Anak es una figura famosa de la Biblia hebrea implicada en la conquista de Canaán por parte de los israelitas. Y para eso, pues hay que hacer un repaso un poco breve. Dice, luego de la salida de Egipto de las tribus hebreas, iniciaron la conquista de Canaán, el año aparentemente de 1400 antes de Cristo. Fue un proceso lento que duró varios decenios. Jacob y sus descendientes, judíos y samaritanos, se caracterizan por luchar contra el politeísmo cananeo y por el monoteísmo hebreo. Contra esas dos cosas lucharon. La conquista comienza con la famosísima batalla de Jericó, que gracias a la ayuda de Rahab la acechaban capturándola, seguida por Ali, Canaán central. Sin embargo, la conquista se demora ya que el pecado de un hebreo de nombre Acán los obliga a luchar por la ciudad en dos ocasiones y finalmente acaba cayendo. Bueno, de eso es de lo que está hablando Anak. Entonces tiene que ver entonces con la conquista de Canaán, que es esta, por supuesto, muy sintetizada. Pero vamos a ver por qué el maestro lo puso. Bueno, entonces, quien según el libro de los números era el antepasado de Anakim, quien había sido considerado alto y fuerte, así como haber sido una mezcla de razas de gigantes descendientes de Nefilim. Y eso está en los libros de los números 13:33. El uso de la palabra Nefilim en este versículo describe el cauce o el cruce entre los hijos de Dios y las hijas del hombre. Eso aparecía en el Génesis, libro 6:1-2. El texto afirma que Anac era un refaíta. Eso viene en Deuteronomio, en el 2:11, hijo de Arba, y etimológicamente Anac entonces significa cuello largo. Como verán, nos lo pone súper complicado el maestro para explicar por qué puso Anac ahí. A los hijos de Anac se les menciona por primera vez otra vez en el libro de los números 13. El líder israelita Moisés envía a las 12 espías, representando las 12 tribus de Israel, a explorar la tierra de Canaán y dar un informe completo de la congregación. Los espías se introducen en el desierto de Negev y viajan al norte a través de las colinas de Judá hasta que llegan al arroyo de Escol, cerca de Hebrón, donde residirían Shanshai, Aimán, Taimán, los hijos de Anac. Después de haber explorado todo el territorio, recogen muestras de frutas, notablemente grandes racimos de uvas que necesitan dos hombres con un palo entre ellos para cargarlas. Me voy a atrever a suponer que el maestro puso esto en relación a los hijos que van de espías para tratar de ver el territorio que va a conquistarse. Y el territorio que va a conquistarse es el conocimiento verdadero. Por eso decidí poner esto y es lo que yo interpreto como que un teósofo es realmente un Anak desde el punto de vista moral, porque empieza a tratar de conquistar para sí mismo la verdad. Si me equivoco, lo pongo nada más como una observación. Estuve pensando mucho de toda esta comprensión de lo que significa Anak, realmente cuál es el sentido que el maestro utilizó para poder hablar de esto. Continuamos con la carta. Bien, posiblemente esta es su recompensa, ser un Anak, o el comienzo de ella. El final, usted lo cumplirá en el Devachan. Es decir, si usted hace bien su trabajo de comprender y de compilar lo que nosotros compartimos como verdades y expresarlas en el libro, el famoso libro este del mundo oculto que está vinculado con usted, poco a poco usted estará preparando su recompensa o el comienzo de ella y que usted la recogerá en el Devachan, cuando esté flotando en el éter circundante. Y aquí nos da otra clave que me puse a trabajar, el de Bachán como una flotación en un éter circundante. Bueno, realmente no pude hacer una síntesis, pero hay que tomar nota de lo que el maestro está diciendo acá. Entonces usted lo cumplirá en el de Bachán cuando esté flotando en el éter circundante. Es como un sueño, de hecho nos vamos a meter después con el de Bachán, porque aquí el mismo maestro, bueno, van a ver cómo sigue la carta, que es una carta bastante compleja. Dice, en lugar de flotar en el enlodado canal británico, el canal inglés, que toda Europa le dice Canal de la Mancha, pero los británicos le dicen Canal de Inglés, el English Channel.
sea, en lugar de flotar en el enlodado canal británico, aunque ese estado pueda ahora parecer confuso ante su visión mental. Es decir, usted todavía no tiene claro, en realidad, la enorme trascendencia de lo que usted está aprendiendo y lo que usted está divulgando. Solo entonces tú mismo te verás a ti mismo y aprenderás el verdadero significado de Atmanam, Atmana Pasya, conocerse a sí mismo como radiante luz, como la luz verdadera del sol verdadero de la persona, mucho más radiante que el sol físico, pues lo mismo, la persona en su radiantez, en su interior, lo que realmente somos, se conocerá. Cuando uno llega a conocerse en ese entorno radiante, de la mayor radiación posible, dice, no requiere ninguna luz para ser percibido en la gran filosofía Vedanta. En alguna parte, los maestros dicen que la diferencia entre el sol interior, es decir, el verdadero ser que habita este cuerpo, es comparar, el sol que vemos es un fósforo encendido comparado con el sol verdadero. Esa sería la diferencia. O sea, no hay manera de comparar lo que es el resplandor o el fulgor de lo que es el sol verdadero del ser interior. Es más o menos lo que está haciendo aquí el maestro, bueno, un poco tratando de traducirlo 150 años después a las cosas que vamos leyendo con diferentes autores. De nuevo y una vez más se ha hecho un intento para dispersar a una parte de esa gran niebla que encuentro en el Devachan del señor Massey. Vamos a tratar de interpretar eso. Ya vimos Massey que pues, fue de alguna manera influido por diferentes personas que estaban indignados por las acusaciones que hicieron hacia los maestros y admirando muchísimo a Mosey, se quedó como muy influido y por lo tanto muy dolido y muy acongojado, pero por otro lado era muy entregado a la labor y además estaba moviendo a las logias teosóficas. O sea, es un hombre muy interesante, pero muy atormentado por la cantidad de calumnias que había. Entonces dice el maestro, dice, de nuevo y una vez más se ha hecho un intento por dispersar una parte de esa gran niebla que encuentro en el Devachan del señor Massey, porque estaba muy atolondrado. Aparecerá como una colaboración en el número de agosto en el Theosophist. Entonces, a raíz de esta como confusión que tiene Massey, lo que está diciendo el maestro que en el número de agosto van a hacer toda una explicación de lo que es el Devachan. Va a aparecer como una colaboración y va a ayudar a dispersar, en el caso de Massey, muchas de las cosas raras, de las aparentes contradicciones y etcétera, y todas las cosas que han pasado en relación a la autenticidad de las verdades de los maestros. Y para eso lo someteré al señor Massey y a usted. Es muy posible que incluso entonces la oscuración no se disperse, el ataque de oscuración que recibió no se disperse, y pueda pensarse que la explicación propuesta no es nada convincente, y que en lugar de dar cuerda al reloj, una mano torpe no ha hecho más que romper algunos dientes de su engranaje. Lo que está diciendo es que a lo mejor eso no funciona. A pesar de que tiene que hacer cuidadosamente la lectura del Devachan que está en la revista, puede que en vez de darle cuerda a este reloj para que se mueva, termine rompiendo engranes, porque eso ya dependerá del que va a leer esto. Este es nuestro infortunio, dice el maestro, y dudo que alguna vez nos veamos libres totalmente de estas oscuridades y de estas supuestas contradicciones, puesto que no hay manera de situar cara a cara a los que preguntan y a los que responden para que se puedan aclarar las diferencias. Y en este caso el puente pues es cine. Pero en el peor de los casos debe admitir que hay cierta satisfacción en el hecho de que ahora existe un vado a través de este río, o sea, ya es cruzable, y de que usted está construyendo los arcos para un magnífico puente. Otra vez poesía. En el peor de los casos, aunque se rompan los engranes, aunque no se entienda lo que están diciendo, aunque esto no ayude a quitar la oscuración, aunque vea que sí hay un paraíso similar al cristiano en el conocimiento de los maestros y que existe, pero solo que existe de una manera diferente. Bueno, si esto logra romper, no importa, al final, en el peor de los casos, se debe admitir que por lo menos habrá un vado y ya se podrá cruzar ese río entre lo que no sabemos y el conocimiento que nos transmiten ellos. Y de que poco a poco, como ya es cruzable ese río, usted, Sinet, está construyendo los arcos para crear un magnífico puente. Muy hermoso esto. Pues vamos entonces a hablar un poco del tema. Esto y vamos a hacer una introducción, porque aquí hay que hablar del Devachan, tal como se lo van a explicar a este señor Massey. La teosofía enseña que la conciencia después de la muerte es la real conciencia y la real libertad del ego y del alma comienzan solo después de la muerte física del hombre, esto ya lo sabemos. Es entonces que ya no es impedido con asuntos terrestres y que es libre y que puede percibirlo todo.
Cuando muere el cuerpo físico, cuando muere el cerebro físico, pues mueren todas las cosas que tienen que ver con ese cuerpo físico y entonces ya queda el hombre prácticamente libre para tratar los asuntos que tienen que ver, los asuntos más metafísicos. Lo que se conoce como muerte implica la salida del principio vital, prana, y la disolución del cuerpo físico junto con su doble astral de materia etérica. Después de esto viene un periodo de disolución del alma animal y el aspecto personal del alma humana en el kama loka. Finalmente, el aspecto espiritual del alma humana es asimilado por el alma espiritual o de Bachán. Todo esto ya lo sabemos. En las palabras de Madame Blavatsky viene aquí entonces una explicación. Y esta es una explicación muy, muy concentrada para que lleguemos al de Bachán. Entonces aquí hay dos términos que no se conocían, Kamaloka y Devachan, y entonces Madame Blavatsky explica, siendo el alma un término genérico, hay en el hombre tres aspectos de esa misma alma. La terrenal o animal, que es la que se muere inmediatamente, el alma humana y el alma espiritual. Estas, estrictamente hablando, son un alma dividida en tres aspectos. Ahora, del primer aspecto, nada queda después de la muerte. El alma animal se muere. Del segundo, el nous humanas, solo la esencia divina, aquello que haya podido pasar del quinto principio al sexto. Si quedó sin manchas, sobrevive, lo mejor del quinto aspecto. Mientras que la tercera en edición, por ser inmortal, se vuelve constantemente divina por la asimilación del manas superior. El alma espiritual o buddhi es de naturaleza universal y por sí misma carece del elemento de autoconciencia. Después de la muerte puede volverse consciente de su propia naturaleza divina por asimilación de los elementos espirituales en la conciencia mental. Se han descrito las diferentes etapas por el Mahatma Kotomi en una de sus cartas, la de la 68, que no es esta que estamos viendo el sistema de Barker. Y dice el Mahatma lo siguiente: el periodo entre la muerte y el renacimiento, aquí está hablando de reencarnación, puede durar desde unos pocos años hasta un Manvantara o Kalpa. Está dividido en tres subperiodos. Cuando el ego, libre de la envoltura mortal, entra en el Kama Loka, la morada de los elementarios. Dos, cuando entra en su estado de gestación. Y tres, cuando es renacido en el Rupa Loka o Devachan o el subperiodo 1 puede durar desde unos pocos minutos a varios años. En el Devachan, la fase de unos pocos años puede volverse desconcertante y totalmente inútil sin una explicación más completa. El subperiodo 2 es muy largo, como tú dices, más largo a veces de lo que te puedas imaginar, pero proporcional a la resistencia espiritual del ego. Y el subperiodo 3 demora en proporción al buen karma, después del cual la mónada es nuevamente reencarnada. Todo lo que pasa aquí en el Devachan. Entonces el Devachan es complejo. Aquí hay una pintura muy hermosa de esto, de lo que pasa después de la muerte del cuerpo físico. Después de la eliminación de los tres principios inferiores de la conciencia que ocurre durante la muerte física, los cuatro principios restantes entran en el Kama Loka, la cual es una esfera intermedia entre la física y la espiritual. Antes de que la conciencia pueda pasar al Devachan, es necesaria una purificación de los elementos físicos. Otra vez Blavatsky explica: cuando la mónada espiritual es forzada para entrar en el estado devachánico, está siendo sometida a un proceso de purificación. Y lo que sucede es lo siguiente: la conciencia personal, que solo constituye el ego personal, se tiene que desprender de sí misma y de toda mancha terrenal de materia grosera antes de que sea capaz de vivir in espíritu o como un espíritu. Y esto es un tema súper complicado. Entonces, la mónada espiritual que se ha esforzado por entrar en el estado devachánico está siendo sometido a un proceso de purificación. Lo que sucede es lo siguiente: la conciencia personal, que solamente estaba vibrando en el ego personal, ahora se tiene que desprender de sí misma, es decir, de su propio traje en el que estuvo continuamente despierta, y de toda mancha terrenal de la materia grosera antes de que sea capaz de vivir, es decir, de despertarse, de observar lo que va a pasar in espíritu. El Kama Loka puede ser comparado con un camerino de un actor en el cual se va despojando de vestiduras, y esta es una de las grandes pinturas que se hace del purgatorio desde el punto de vista del Dante. Hay una serie, y vienen aquí en la Wikitiosofía vienen estas pinturas, son muy hermosas. Y entonces viene aquí el enorme ascenso hasta llegar a lo que sería el paraíso terrestre. Bueno, eso es por lo menos, y vienen varios grupos, donde están los envidiosos, los iracundos, etcétera, etcétera. Entonces en las logias lo pueden ustedes revisar y de hecho pueden ir a la Wikitiosophy para sacar todo el artículo completo que tiene Wikitiosophy para poder explicar esto. Y vamos ahora sí a lo que dice el maestro. Le está diciendo: dígale al señor Massey y usted mismo que vamos a poner ahí en un extra donde vamos a hablar en la revista de agosto 1883 del Theosophist sobre el Devachan. Y efectivamente, en el mes de julio sacaron el artículo que es este, en donde se habla del Devachan. Entonces, aquí está estructurado para los occidentales a través de una versión de los orientales. Así empieza. Empieza con una pequeña introducción y luego viene lo que es el memorándum. Yo les traduje un poquito aquí del memorándum porque
Creo que es interesante que lo revisemos, lo que el maestro le pidió a Sinet que revisara junto con Massey para ver si era posible, a través de esa explicación libre aparentemente de contradicciones, de que la mente tan bondadosa y generosa de Massey poco a poco se volviera otra vez al redil de la teosofía para que pudiera completar toda la espiritualidad que de por sí ya traía. Bueno, empezamos con el memorándum. Dice, me parece que nuestro malentendido surge del uso del lenguaje inconsistente de estas enseñanzas, lo que ha causado entonces la calificación de inconsistencias o de contradicciones. Constantemente oímos hablar del soñante del Devachan. El Devachan es como un sueño, es lo que dice el maestro y así arranca. Dice, de una subjetiva sensación de aislamiento. O sea, estamos aislados, estamos en algo que aparentemente es como muy cerrado, como si fuéramos claustrofóbicos. Dice, sí, pero es un aislamiento positivo. Es un estado de aislamiento, como bien se dice, pero es positivo. Y entonces nos encontramos inmediatamente con reacciones de usted. Lo que está entre paréntesis solo lo puse yo. Y entonces nos encontramos inmediatamente, o sea, las reacciones de ustedes que nos están tratando de entender lo que decimos, que nos reprochan y consideran como menos real. Si estamos en un cuartito, estamos encerrados y todo es mental, pues esto no es como estar en este plano. Bueno, es lo que dice. Lo consideran menos real que lo que es nuestro presente. No puede ser igual, puesto que es como un sueño, que es la única experiencia de este tipo con la que convivimos, pongo entre paréntesis. Entonces, lo que están explicando los maestros se encuentran con que el común denominador de los europeos dicen, pues si esto es como un sueño, pues esto no es tan real, porque el sueño pues realmente no es real. Pero lo que pasa es que en Occidente, pues en los sueños no se practica la acogida de los sueños, por lo menos no en esa época. Hasta 1900 vendría el libro de los sueños de Freud, y la práctica de estarlos interpretando viene mucho después, hasta los años 30 o 40. Por lo tanto, en la época de los maestros, la mayor realidad que podría tener el vulgo respecto a esto es que a veces unos sueñan, otros no, y eso no tiene nada que ver con la realidad. Tomemos el caso de una asociación de amigos. Lo que queremos saber es si existe alguna relación real entre personalidades del quinto principio, es decir, si la relación que estamos haciendo entre seres humanos nos estamos relacionando desde nuestro quinto principio o desde nuestro principio mortal o desde nuestro principio pránico o desde nuestro yo inferior, desde donde usted y yo todos nos relacionamos. Bueno, vamos a poner que es una relación de personalidades, pero de lo mejor de una persona con lo mejor de otra persona. Muy interesante esta manera que pone el maestro en este artículo aparecido en Theosophist. Bueno, un profesor podría explicar esto, pero lo dejaría aún en duda. Por supuesto, para él, la conciencia incorpórea del Devachan requeriría la presencia corporal, que para nosotros aquí es el signo exterior y visible. Es decir, un profesor, por muy adelantado que estuviera en su intelecto, diría, bueno, está muy bien el Devachan, pero aquí se falta como tocar a la persona, porque eso es un sueño y pues, tocar es parte del principio físico. Bueno, entonces ya están ustedes viendo el conflicto ahí, que no es una contradicción, pero sí hay un conflicto. Por supuesto, no puede haber realidad, por lo menos no como la conocemos nosotros. Seguramente será innecesario insistir mucho en este hecho. Dos almas comprensivas, nosotros, se dice que ambos incorpóreos, dos almas incorpóreas, desarrollan cada uno sus propias sensaciones devachánicas, haciendo al otro partícipe de su felicidad objetiva. Esto será tan real para ellos, naturalmente, como si ambos estuvieran todavía en esta tierra. Y hasta aquí todo va bien. Entonces el maestro empieza por resolver esto. Dice, ¿hay sensibilidad en el Devachan? Sí. De hecho, hasta más intensa que en la vida usual. Y dice, hasta aquí todo está bien. Y si son dos almas comprensivas, ambos incorpóreos desarrollarán cada uno sus propias sensaciones. La regularidad de las relaciones, y aquí pone un ejemplo, la regularidad, por ejemplo, en una pareja de relaciones sexuales parece ser inequívocamente afirmado, aunque por supuesto el nodo de la relación sexual no es tal como podemos reconocerla actualmente, pues está basado por experiencias y por la rutina asociada a la misma. En cuanto a lo corpóreo, concedido, pero que como resguardo personal, ya que es solo el quinto principio personal de conciencia el que sobrevive en el Devachan, entonces no puede haber el mismo sexo que se hacía con los principios inferiores, a menos que se hubiera hecho un sexo con amor, es decir, un sexo en donde estuviera presente el quinto principio, por lo menos con algún nivel de altura. Aquí hay dos conciencias personales incorpóreas en el Devachan, porque solo puede entrar lo mejor. Dos entidades, una que atrae a la otra para revivir el amor y la atraída por el que es objeto de lo amado. Y el maestro empieza a buscar contradicciones porque el artículo es largo y complejo y cuesta trabajo leerlo por la forma como está escrito el inglés antiguo. Pero lo que dice aquí es que hay muchas dudas. Dice, bueno, ¿y qué tal si cuando yo traigo el objeto amado, mi objeto amado que yo trato de traer en realidad es una persona tan pecadora y tan complicada que no puede caber en el Devachan? Dice, no importa, lo que usted está trayendo, y empiezan a explicar y explicar la diferencia entre lo metafísico y lo físico. En el marco de ellos hay un afecto real y verdaderamente del uno por el otro, es decir, hay amor.
para construir una experiencia amorosa. Esta parte es súper importante. Entonces dice, bueno, sí, lo corpóreo, si es animalizado, pues no va a estar ahí, pero si lo corpóreo y la relación sexual, la fusión se hizo con amor, sí va a estar ahí, porque el amor pertenece al quinto principio. Y entonces los maestros poco a poco empiezan a explicar cuál es la calidad y la profundidad de la experiencia de Bachani. Y suponemos que con ojos como platos está leyendo Massey esto. Nota, en algunos, bueno, aquí esta nota es mía. En algunos estados de hipnosis se plantea y ordena al hipnotizador que despertar se sentiría en la recámara de su casa cuando tenía cierta edad, o sea, se le dice al hipnotizado que cuando despierte usted se va a sentir que está en la recámara de su casa cuando tenía cierta edad y que en esa recámara la persona de este sujeto está ahí, van a usted a colocar a la persona que usted amaba y puede tocar a esa persona. Y pues en ese sueño hipnótico, por lo menos mientras dura el sueño hipnótico, la persona siente lo que es tocar a la persona que ama y se le dice a esta persona que le corresponda, aunque en la vida real no fuese así. Es decir, bueno, esa es una realidad que nosotros consideramos ficticia, pero no tiene que ver con lo que el maestro está explicando aquí. Todo esto es más de lo mismo, no voy a leerlo todo, pero voy a ver una parte y la recomendación es que en las logias o de manera privada y ustedes como estudiantes por su cuenta abran la carta, lean la carta y déjense influir por lo que el maestro dice ahí, obviamente ubicándose esto en 150 años antes. El maestro nos dijo entonces que empezamos a ver desde una loma, conforme vamos subiendo, todo lo que ha quedado atrás. Bueno, pues esto ha quedado atrás 150 años. O sea, está atrás, está en un valle que se transmitió a personas que estaban en aquel valle y esta cuesta ya ha subido. Hay que verla con ese criterio. Es una sabiduría enorme, pero el estilo está dado para las personas que recién están aprendiendo esto. Personalmente imagino la presencia del otro en el de Bachán, como si tomara esa imagen como si fuera realidad, mientras que no se corresponde con ninguna, hecho del cual la otra personalidad podía tomar conocimiento. Y no niego que estoy postulando una incongruencia al objetar que una cópula no es real. Es un sueño, más, porque yo llamo concebir un coito real con el cuerpo físico, con el cuerpo animal, consciente por ambas partes y actuar y reaccionar, lo cual no se aplica solo a la relación mutua de existencia física. Se pregunta, ¿qué compañerismo actual podría existir alguna vez de ese tipo? Ser distinto del puramente idealista, como se describió anteriormente, entre dos entidades subjetivas que ni siquiera son tan materiales como ese cuerpo sombra etéreo, el Mayavi Rupa. El compañerismo real implica la acción mutua, la reacción de las conciencias que no necesitan ser por ningún efecto corporalmente mediadoras, sea cual sea. Se debe afectar real y verdaderamente y debo saber que estás en ese sentido el más real de todos, presente conmigo y viceversa. Entonces, yo puedo sentir lo corporal subordinado a la experiencia espiritual. Ya en la explicación que hace la Rañaga de esto, entendiéndonos como esferas, como habíamos visto ya de Ezequiel, dice, él entiende entonces a los seres humanos como esferas, y dice que cuando dos personas se aman, dice, son dos personas que renuncian a su esfericidad, que es como una línea, no se pasa, y dice, cuando dos interioridades concéntricas, es decir, en forma de esfera, renuncian a su esfericidad, es decir, renuncian a su concentricidad, y deciden proyectarse mutuamente y chocar entre ellas o asimilarse, se produce un tercer espacio, perceptible pero no explicable, la intimidad. Y es esa intimidad, yo creo que lo que más se acerca a lo que el maestro está tratando de decir aquí. Y es la esencia del contacto. Y es un contacto que se vive como si fuera un sueño, pero con la sensibilidad o con la sensación muy aumentada de lo que sería si esto pasara en el terreno físico. Cualquier cosa contra de eso, cualquier conciencia subjetiva de mí, por la cual alguna representación tuya surge en mí, si no corresponde hacia ya causado por algún acto o pensamiento tuyo, es un mal sueño y me siento engañado por la naturaleza si me hacen creer cuál o no es lo hecho. Bueno, aquí vamos a hablar un poco del libro, ¿se acuerdan ustedes el pequeño que hace Blavatsky, que habla dos o tres veces de sueños? Y el gran sueño estaría en el quinto principio. Y el sueño común, el sueño burdo, sería lo mismo, pero obviamente con los otros principios que ya no están cuando se llega al de Bachán. A lo primero le llamamos real y verdadero, a lo segundo le llamamos ficticio. Toda la duda surge de la siguiente afirmación. La persona cuya felicidad del tipo superior, la del quinto principio y sexto, que en la tierra había estado enteramente centrado en el ejercicio de los afectos, afectos como sentimientos superiores, que este es el caso de pocos de nosotros, lo suficiente como para que los afectos sean un elemento esencial de nuestra felicidad superior, no faltará ninguno en mi debachán de algunos a quienes él o ella amaba. Pero de inmediato se preguntará si algunos de ellos no son aptos para el debachán, lo que ya les comentaba. Entonces,
¿Cómo puedo atraer este que yo amaba, que puede ser mi padre, que puede ser mi madre o lo que sea, si a lo mejor no llevó una vida tan santa como para que el quinto principio de ellos pueda todavía estar compartiendo un espacio conmigo? ¿Cómo? La respuesta es, eso no importa, pues la persona que los amó estará allí y estará con las condiciones que el sujeto desea tener de ella. No es la persona. Y luego verdaderamente se señala que no hay nada absolutamente real en lo que aquí es objetivo para nosotros, porque es una diferente objetividad dentro de la subjetividad. Es como la objetividad subjetiva. Bueno, todo es relativo. Tan real como la reacción entre las personalidades aquí, aunque por medios muy imperfectos y no esenciales, pero siempre reales. Yo, cuerpo y voz y sano, yo como mi cuerpo y aquellos órganos de los sentidos por los cuales oigo, son meros fenómenos, al menos tan reales para una conciencia espiritual como los espíritus son imperceptibles, por lo tanto irreales para nosotros. Es tan irreal para nosotros entender desde allá lo que pasa acá, como para nosotros entender desde acá lo que pasa para allá. Bueno. Y les dejo este último párrafo. Bueno, vamos a leerlo porque realmente yo creo que es interesante que veamos por qué el maestro insistió tanto en que se leyera este primer approach. Es cierto que estás muy imperfectamente, muy parcialmente con el mar, solo obtienes un símbolo de tu presencia. Aún si es perfecto el símbolo honesto hasta donde llegue y realmente estás hablando de mí cuando te escucho, no me parece simplemente que escucharte, que puedas estar ausente o existente todo el tiempo solo porque te escuche. Pero si en el de Bachán puedo imaginar de manera realista tu presencia viva y comunicante de alguien que no está allá, pero escucho su voz, ¿qué seguridad tengo de que estoy verdaderamente en comunicación con esa persona de la cual escucho solamente su voz? Con alguien que esté allí. ¿Estoy realmente en la comunicación de cualquier caso o cada personalidad está perfectamente segura? Bueno, aquí viene entonces otra aparente contradicción que el maestro también resuelve. Como tú no subiste de tu parte intelectual esa capacidad tan tediosa y odiosa que tenemos los occidentales de estar dudando de todo y que evidentemente estas dudas sistemáticas no pertenecen a lo superior, por lo tanto, un diálogo de este tipo no podría darse. La persona está ahí porque cree y tiene fe y sabe que lo que está escuchando es real. No tiene todavía elementos donde pueda cuestionar la veracidad de lo que está sintiendo, porque esos elementos pertenecen a partes que no pueden entrar en esta parte purificada del Devacharma. Y con eso podría yo seguir entonces, pero el artículo está fuerte y la invitación es que ustedes lo lean. Pasamos a lo que sigue. Habíamos visto en la clase pasada y me pidieron que explicara yo con más detalles. Bueno, la visión se debió al intento de Dual Cool, quien está enormemente interesado en el progreso de usted, le está haciendo a CINET. Si bien él tuvo éxito en hacerle salir a usted de su cuerpo, logró sacarlo al astral, fracasó por completo en los esfuerzos para abrir su visión interior. O sea, por un lado sí logró que viera el mundo astral, CINET, pero no logró que él pudiera abrir su visión interior. Y entonces eso es lo que quería yo explicar. Bueno, aquí venía un poco de lo de Einstein y otros pasados, actuales y eruditos de la ciencia cuántica. El presente universo ubicado en el séptimo plano cósmico, donde se gravita nuestro sistema solar, está envuelto en una malla o red eléctrica por donde circulan las energías espirituales y materiales. Esto ya la ciencia lo reconoce, está más o menos aquí la idea. Y viene desde lo más burdo y material, se va acercando al punto este de no se pasa, donde están los quarks. Y entonces aquí de repente son ondas y de repente son partículas. Bueno, pues nos vamos al lado de las ondas, al lado metafísico, en donde poco a poco nos vamos convirtiendo en halos de luz. Al igual que el polvo físico, químico o denso compuesto, entre otros por el sistema circulatorio, por donde corre la sangre que nutre etérica y físicamente las células del cuerpo, o el sistema nervioso por donde se perciben y transmiten pensamientos y sentimientos. Bueno, eso ya lo habíamos presentado, pero es un cuadro que yo conseguí y me parece muy interesante, en donde aparece desde el mundo objetivo, que en este caso lo pone como un libro, y aquí viene la materia y el espíritu, y aquí viene una cruz muy parecida a la que puso Blavatsky cuando estaba con sus alumnos en el último año de vida que tuvo, en donde tuerce la parte del cuerpo físico y luego se va al astral. Tiene sentido, ven que en el astral todo es al revés. Entonces está, o más bien aquí es todo al revés y en el astral está al derecho. Bueno, pero eso se representa más bien con esta cruz. Y aparece entonces el deseo orientado a la acción y por lo tanto sometido al karma y al tiempo. Y luego viene el arquetipo o la forma de pensamiento, que empieza como poco a poco a achicarse la parte física. Luego viene aquí la torsión, y de este lado ya estamos en el mundo de las ideas, la imaginación y la voluntad. Bueno, y este es el mundo del espíritu divino o átmico, el mundo del espíritu de vida o lúdico, bueno, el pensamiento abstracto, bueno, eso es lo que ya habíamos hablado. Luego aquí viene otra explicación de detalle, al detallada y muy bonita. También se las dejo para que ustedes la vean una vez que puedan ver, perdón, que puedan ver esta presentación con calma, porque esto en realidad es muy, muy hermoso y viene cómo se hace la motivación de la mente, cómo se trabaja sobre el pasado y el espíritu y sus cuerpos, la continuidad de conciencia
y luego remata con los cuatro cuerpos y los tres vehículos espirituales, el pasado, presente y futuro, uno solo observador universal, el cual lamentablemente todavía no podría llegar hasta el mundo monádico de los espíritus virginales, ni al plano ádico de Dios por las limitaciones del periodo evolutivo terrestre que daña lo más alto del mundo átmico del espíritu divino. En los planos del espíritu todo es energía, ya no hay forma. No existen las figuras arquetípicas de la mente concreta ni los brillantes colores con trazas astrales del mundo del deseo. Esto, aunque viene muy comprimido, puede ayudar a explicar lo que viene aquí, en donde al pasar al mundo de las ideas ya no hay formas. Entonces las formas son solamente puntos que se completan de este lado de acá de manera arquetípica con la unión de los puntos en formas geométricas y llega hasta la parte de la asociación de puntos que ya es el mundo físico. Bueno, ahí se queda entonces para poder entenderlo porque sería la versión moderna de lo que el maestro está explicando. Continuamos con la carta. Está muy bien que usted bautice al bebé recién nacido de su cerebro con las aguas de la esperanza, que dentro de los límites de las posibilidades se dé con ello un impulso mayor y más sensible al movimiento actual. Pero amigo, incluso el queso fresco de la radiante luna es comido periódicamente por Rajú, de manera que no crea usted que está libre de toda eventual veleidad popular, que apagará su luz en favor de alguna nueva vela de cebo de 4 cuartos de algún nuevo hombre. Es decir, esto es fuerte, por eso lo puse en roja. Hay buscadores que lo que buscan es lo nuevo. Aquí hay un libro muy interesante sobre lo nuevo de, de Rollo May, que es un psicoanalista, donde habla de la importancia de lo nuevo. Y luego lo pone de los europeos que viajan a América, que ponen Nueva York, en Nueva España, en Nueva Galicia, todo es lo nuevo. Y luego al final concluye, después de estar un periodo de tiempo viviendo en algunos países muy asociados a esto, cómo la tendencia a lo nuevo hace que nosotros, después de tener algo valioso, lo dejemos porque queremos seguir buscando y buscando, cuando en realidad no sabemos detenernos a apreciar lo bueno que ya tenemos. Entonces, por eso está poniendo usted el maestro, dice, si usted es de esos que una vez que tiene algo que es muy bueno, tiene una inercia interior que lo hace buscar y buscar lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue y no sabe vivir el presente, pues eso es un verdadero peligro. Dice, por eso aquí, amigo, el queso fresco y la radiante luna es comido periódicamente por Rajú, de manera que no crea usted que está libre de las veleidades populares, que podrán apagar esta luz en favor de algo porque parece más nuevo, más bonito, más profundo, parecen más guapos los que hablan de él, etcétera. Entonces, hay que saber detenerse y entrar en esa radiación. De este lado pongo un poco lo de Rajú, que es como un atacante en sánscrito. Entonces dice, es comido periódicamente por Rahu, un atacante. Es el demonio que causa los eclipses lunares, el que ciega, el que hace que no veamos, dejemos de ver lo bueno que las cosas buenas tienen, porque las eclipsan. Y como ya no vemos lo bueno, nos ayuda a hacer el proceso de transformación y cambio innecesario. Entonces causa los eclipses lunares y solares. En la mitología budista es un dios iracundo con muchas cabezas. En el hinduismo es Daitya, el demonio descendiente de Diti. Era el horrendo hijo de Viprachiti y de Simkhya. Y tenía la cola de dragón y participó en Lila, el pasatiempo divino llamado Samudra Manthan o Sagan Manthan, batido del océano. En los Puranos se explica el conflicto entre los Daitas y los Adityas y la zarza emerita. En este caso, bueno, hay mucho. Hay que buscarlo entonces y ver entonces por qué los maestros están hablando entonces de este Rajú. Vamos a traducirlo en función de lo que vamos a ver como este demonio que eclipsa. Entonces, pero amigo, el queso fresco de la radiante luna, la verdad que estamos poniendo sobre sus manos, se come periódicamente por el atacante oculto que hace eclipses, por Rajú, que ya le pasó eso a Sinet, perdón, a Hume. De manera que no cree usted que está libre de toda veleidad popular, que podría llegar a apagar su luz en favor de otra nueva vela de cebo de 4 cuartos de algún nuevo hombre que no vale para nada y que ya se ha confundido con lo que nosotros le damos. La cultura de la sociedad se inclina más a menudo hacia la filosofía del tenis que la de de los escarados adeptos. La cultura de la sociedad a la que usted pertenece se inclina mucho más a menudo por la filosofía del tenis que la de los adeptos, quienes se ejercitan en una partida más amplia, que tiene mundos en lugar de pelotas y el espacio etéreo como aislado del césped. El estilo llano de su primer libro estaba condimentado con fenómenos para deleitar el paladar espiritista. Ojo, este segundo libro es un plato de filosofía firia y apenas encontrará usted la gran selección de la sociedad londinense, calidad suficiente del vino de la simpatía para acompañar. Muchos de los que ahora creen que usted está algo loco, pensando en el siguiente libro, comprarán el libro para descubrir si debería crearse una comisión en contra de. Yo puse contra de porque no me sonó y lo busqué y no queda muy claro si no le ponemos contra de.
y van a ver por qué. Dice, muchos de los que ahora creen que usted está algo loco comprarían el libro para descubrir si debería crearse una comisión en contra de lunáticos para evitar que usted haga más daño. Por eso le puse contra, de si no sea como a favor de lunáticos, pues no. De todos los lectores es probable que sean pocos los que sigan su ejemplo dirigiéndose hacia nuestro ashram. Pero el deber del teósofo, ojo, es parecido al del labrador. Ojo con esto. Es abrir los surcos y sembrar los granos lo mejor que podamos. El resto depende de la naturaleza y esta es la esclava de la ley. Voy a repetir. El deber que tiene todo teósofo es parecido al de un labrador. ¿Cuál es el deber? Abrir surcos y sembrar los granos de sabiduría y de verdad, lo mejor que se pueda. El resto dependerá de la naturaleza. Con la humedad, con la calidad de la semilla es genial, pero lo demás también cuenta. Y esta, la naturaleza, es esclava de la ley divina. No malgastaré más mis condolencias por los pobres chelas laicos a causa de las delicadas armas que solo ellos pueden utilizar. Será un día muy triste para la humanidad si otras armas más afiladas y mortales se pusiesen en manos inexpertas. ¡Bum! Esa es una frase súper fuerte. Y aquí la estoy poniendo, pero el deber del teósofo es parecido al labrador, abrir surcos para sembrar el grano. Hay que poner una imagen iconográfica para poder entender eso. No malgastaré más mis condolencias por los pobres chelas laicos a causa de las delicadas armas que solo ellos pueden utilizar. Hay armas de verdad que solo es para ellos. Sería un día muy triste para la humanidad si otras armas más afiladas y mortales se pusieran en manos inexpertas. Y aquí está un niño a punto de agarrar un cuchillo y ponerse a jugar. Ah, usted estará de acuerdo conmigo, mi fiel amigo, si pudiera oír tan solo el lamento que uno de ellos acaba de lanzar a causa de los angustiosos resultados de las armas envenenadas, de las que en mala hora se valió con la ayuda del hechicero. Hablando de Hume. Anonadado moralmente por la misma impetuosidad de su egoísmo que quería a rajatabla tener contacto con lo sobrenatural, consumiéndose físicamente por las enfermedades engendradas por las satisfacciones animálicas que buscó con la ayuda de ese demonio. Tras él queda el oscuro recuerdo de oportunidades que desperdició y éxitos diabólicos, y ante él una mortaja de negra desesperación, o sea, de Avicii, de infierno. Bueno, esto que dice es súper fuerte. Es decir, el que se va por el lado torcido, al final, al final, aunque tiene un momento de gozo y de éxtasis, en realidad el final es funesto, nefasto, se retrasa su desarrollo, se complica, genera karma, vienen amplios momentos de sufrimiento, todo lo que ya sabemos a través de esta verdad. Este desdichado ser, este desdichado ser, vuelve su rabia vuelve su rabia impotente contra nuestra luminosa ciencia, el que ya se dejó tentar, el que ya se dejó desviar, el que no pudo contener las necesidades de su carne, se vuelve entonces ahora impotente contra nuestra luminosa ciencia y contra nosotros, y lanza sus inútiles maldiciones contra aquellos a quienes él asedió en vano, pidiéndoles más poderes en el sendero probatorio, y a los que abandonó por un gurú nigromántico, que ahora abandona a su víctima a su destino. Es decir, el gurú ya logró tentarlo y ahora se va y lo deja solo. Siéntase satisfecho, amigo mío, con sus armas delicadas. Y si no son tan letales como el disco de Vishnu, pueden derribar muchas barreras y son manejadas con fuerza. El pobre desgraciado del que hablo reconoce a una serie de mentiras, abusos de confianza, odios, tentaciones o motivos de extravío de otros, injusticias, calumnias, perjurios, falsos pretextos, pero de él nada. Bueno. Él aceptó el riesgo voluntariamente, pero añade, si ellos, o sea nosotros, hubieran sido buenos y compasivos a la vez que sabios y poderosos, seguro fue que me hubieran impedido emprender una tarea para la cual yo no estaba capacitado. En una palabra, se espera de nosotros que hemos conseguido nuestro conocimiento tal como lo es por el único método factible y que no tenemos ningún derecho a impedir que ningún semejante haga la prueba, aunque sí tenemos derecho de poner sobre aviso y lo hacemos a cada candidato, que carguemos con la responsabilidad del castigo de esta interferencia o que tratemos de salvarnos del mismo, convirtiéndonos en adeptos o a incompetentes a pesar de ellos mismos. Es decir, los maestros tienen todo el derecho a poner en probación a cualquier sujeto que venga, por lo muy peligroso que es dar toda esta sabiduría a personas que no estén totalmente limpias interiormente y que dentro de esa inestabilidad sean proclives a pasarse del lado izquierdo. Con lo cual se le da tecnología a los oscuros para que puedan atacar de una manera mucho más certera y mucho más complicada. Por el hecho de que nosotros no hicimos esto,
este hombre está condenado a llevar una existencia desgraciada. Es lo que está haciendo el maestro aquí un poco con sorna. Es decir, claro, como no lo fuimos a salvar, como no lo fuimos a jalar, como no le abrimos o sea, como no hicimos el esfuerzo extra que él merecía, como todo un gentleman, dice, por el hecho que no hicimos esto, el hombre está condenado a llevar una existencia desgraciada, igual que si fuera un saco de veneno activo, lleno de corrupción física, moral y mental. En su desesperación, este hombre, de pagano, ateo y librepensador, se ha convertido en cristiano, o mejor en teísta, y ahora se somete humildemente a él, un dios extracósmico, para que incluso ha descubierto un lugar, y para todos los delegados por él con legitimidad, con legítima autoridad. Y nosotros, pobres criaturas, somos traidores, embusteros, diablos, y todos mis crímenes, los de él, tal como se enumeran más arriba, son como un brillante ropaje de gloria si se comparan con los crímenes de ellos. Es decir, si algo malo hemos hecho, pues son minucias comparado entonces con los errores que tienen ellos. Sus palabras en mayúsculas, así como las subrayadas, están citadas de la misma manera. Ahora, amigo mío, aléjese de ese pensamiento de que yo no debo comparar el caso de usted con el de Hume, porque no lo hago. Quítese de la cabeza eso. Solo le he proporcionado a usted un vislumbre del infierno de esta alma perdida de Hume, para demostrarle qué desastres pueden caer sobre el chela laico cuando no tiene la madurez para mantenerse en la derechura, que trata de agenciarse poderes prohibidos cuando no está listo para tenerlos, antes de que su naturaleza moral se haya desarrollado hasta el punto idóneo para poder utilizarlos. Esto está en rojo y es muy importante. Usted debe reflexionar mucho sobre el artículo Chelas y Chelas laicos que encontrará en el suplemento de Theosophist de julio. Usted debe reflexionar mucho sobre el artículo de Chelas y Chelas laicos que encontrará en el suplemento Theosophist del mes de julio. De manera que el importante señor Crux ha decidido poner un pie para cruzar el umbral por consideración al contenido de las publicaciones de la sociedad. Muy bien y muy prudentemente hecho y realmente muy valiente por su parte. Vamos con los de Chelas laicos. Aquí está el Theosophist, el suplemento de Theosophist, como dice el maestro, de julio de 1883, exactamente este. Y aquí tenemos donde empieza la prosa, empieza aquí. Dice chelas y chelas laicos, eso está en 2 páginas más o menos completo, y entonces el maestro está sugiriendo que por favor entienda qué es él y por qué se le llama chela laico y a qué se refiere eso y qué ventajas y qué complicaciones tiene por ser. Bueno, vamos a hablar un poco de ese tema, es un tema importante para poderlo explicar. Y dice el maestro aquí, en este artículo, dice, como la palabra chela, entre otros, ha sido introducida por la teosofía, es la denominación de la metafísica moderna, moderna hace 150 años, ahí la circulación de nuestras revistas se está ampliando constantemente. Sería como si se diera alguna explicación más precisa que la anterior con respecto al meollo de este tema. Es una asociación en beneficio de todos los miembros europeos, para eso se hizo el chelado laico, si no de todos los miembros externos, entonces es de aquel que se ha ofrecido como sí mismo por alumno para aprender teórica y prácticamente los misterios ocultos de la naturaleza. Es decir, nosotros encontramos una persona inquieta que quiere descubrir estos misterios y automáticamente se le da la posibilidad, como occidental, de aprender todo esto como un chela laico en probación. Y quiere aprender los misterios ocultos de la naturaleza y los poderes psíquicos internos. El maestro espiritual para quien propone su bendición se le llama en la India gurú. Esto está traducido porque es muy difícil traducir este inglés, es muy complicado. Entonces, perdonad, y luego pongo muchos errores de dedo que me he vuelto loco para tratar de arreglar, pero si por ahí aparece uno, pues tengan un poco de consideración. El maestro espiritual para quien propone la bendición se le llama en la India gurú y el resto se llama adepto en la ciencia oculta. Un hombre de conocimientos profundos, exotéricos y esotéricos que tiene bajo su sujeción el dominio de la voluntad. Eso es un gurú y por lo tanto un chela. Entonces, ¿qué es eso? Pues un hombre que tiene control, bueno, el vudú, un adepto, aquí está comparando el adepto con el gurú, tiene total control sobre su voluntad, tiene conocimientos profundos, exotéricos y esotéricos que tiene bajo su gestión, en sí mismo tanto el poder de los siddhis para controlar las fuerzas de la naturaleza y la capacidad de las fuerzas de su ser. Está en el verdadero reto de conocerse como un candidato para una beca que es fácil, el poder desarrollarse, que puede ocurrir a todos, siempre y cuando en la madurez que se va trabajando en cada encarnación esté en el sentido correcto, bien orientada. Ser adepto es una tarea más difícil que cualquier hombre pueda afrontar. Eso es muy importante. Un adepto nacido natural es algo prácticamente imposible. Tiene que hacerse a través del mérito, porque aunque intervalos muy raros oímos hablar de alguien que tiene una capacidad innata extraordinaria para la adquisición de conocimiento oculto, y él, sin embargo, tiene que pasar las mismas pruebas y pasar por el entrenamiento, por mucho que haya reencarnado ya con todo eso avanzado. Es muy cierto que no existe un camino real porque los favoritos puedan viajar. Eso no existe. Aquí no hay un camino de favoritos. Todos son a través del trabajo.
Un número considerable de místicos nacionales han sido enfermos. Los casos de hombres occidentales, como hay muchos hombres excelsos como Paracelso, el conde de Saint Germain y otros. La ciencia obligó más o menos a los distinguidos adeptos a entablar relaciones personales con ellos. Es decir, los adeptos en su momento, en el momento de Paracelso, en el momento del conde, etcétera, se permitió a los adeptos entablar relaciones personales con ellos y les permitió llegar a ser tan pequeños en proporción a la mayor parte de la verdad que es posible bajo su entorno sensorial. Es decir, ayudaron mentalmente a estos seres que se esforzaron en comprender los misterios de la naturaleza. Aprendemos que las realizaciones esperadas de un chela son las siguientes: perfecta salud física, no podemos estar enfermos; una absoluta pureza mental y física; altruismo de propósito; eh, algo contra las barbaridades universales, lástima por todos los seres aniquilados; integridad y fe inquebrantable en la independiente de cualquier poder de la naturaleza que pudiera interferir; un coraje intrépido en cada emergencia, incluso ante el peligro que ponga en peligro su vida; una percepción intuitiva de que uno es el vehículo del Avalokitesvara manifestado en el Atma persona individual; indiferencia tranquila por todo, pero con una apreciación absoluta de todo que construye el mundo objetivo y transitorio, su relación y relación con y hacia las regiones invisibles. Todas estas son las características que Hume no sabía que se habían buscado en él, pero que él tenía. Bueno, y lo vamos a dejar hasta acá, chicos. Voy a dejarlo hasta acá. Luego sigue la carta. Tengo una segunda parte de esa misma carta para que la podamos revisar. ¿Alguna pregunta, chicos, o algún comentario? Bueno, es una carta bonita, tiene cosas poéticas muy interesantes, tiene mensajes fuertes, está haciendo una diferenciación de Sinet y lo que le pasó al pobre de Hume, y está bueno, está explicándole más a Sinet las malas decisiones que tomó Hume y que no estaba preparado para entrar en ese chelado de probación. Eran 4, de hecho, los que estaban en este proceso de probación, no nada más los 2 que recibían las cartas, y de esos el que pasó fue Sinet, que está preparando su nueva obra. Bueno. Pues seguimos avanzando en este libro, perdón, en esta carta, y falta mucho material todavía, que la carta es larga, me va a llevar yo creo que por lo menos una sesión y media el poder terminarla. Pero espero que les haya gustado la forma como fue presentada y nos vemos la próxima semana. Y otra vez, como siempre, muchas gracias por mantener vivo este estudio. Gracias a todos, gracias a Caro, gracias a Chuy, gracias a todos los que han estado aquí conmigo. Yo aprendo una barbaridad haciendo esto, entonces soy el primer agradecido de que me den la oportunidad de poder presentar las cartas. Así que muchas gracias, chicos, y nos vemos la próxima semana. Que les vaya a todos muy Gracias, bien. gracias, Buena gracias. semana. Ángela tiene la mano levantada, Enrique. Ay, perdón, Ángela, no te vi. Ángela. No, pero si ya se acabó, No, no, pues lo no, no, no. dejamos para Ángela. después, porque como ya te despediste, pues No, no, entonces lo no. dejamos. Yo tengo muchas cosas, Reingreso. con perdón de todos los asistentes y con el perdón tuyo, tengo muchas cosas más o menos a decir. Dime, dime. Ok, Perdón. la Sociedad Teosófica de Estados Unidos, de Los Ángeles, bueno, tiene su sede en Los Ángeles. Sacó lo de los chelas y chelas laicos, lo sacó en español, en un Perfecto, folletito qué bueno. pequeño. Ahí lo pueden encontrar tal vez. Mejor. Ok. De Marseille, lo que tenía que decir era que él fue uno de los fundadores de la Psíquica Research, que Sí, fue la que también dio forma el parte. informe Hodgson. Sí, sí, sí. Entonces, después de eso, él se retiró de la Sociedad Teosófica, pero él fue uno de los primeros miembros de la Sociedad Sí, fue Teosófica de presidente, de Londres. hecho, también. Sí. Fue presidente, venía de la Sociedad Psíquica, pero era un hombre bueno. Los maestros expresan de él como, ya lo había yo presentado en otra de las cartas. Habíamos mencionado mucho de él. Sí, me recuerdo que lo presentaste, pero pues bueno. Ah, en cuanto a que Duvalcool sí pudo sacar a Sinet al astral, pero no pudo abrir su visión interna, es porque para que la persona en el astral, con la ayuda de un chela o de un maestro, eh, pueda tener visión interna en esos puntos, tiene que estar muy desarrollado, como estaba Krishnamurti cuando estaba de 11 años o 13 años, y Leadbeater lo sacaba y lo llevaba al ashram A del visitar al maestro. maestro, sí, ¿verdad? Y no, que visitar, a darle A darles enseñanza, clases. y por Sí. eso salió El libro, eh, a a los los pies pies del del maestro. maestro. Se lo dictó ahí en ¿Verdad? las. Él sí traía desarrollo interno, y por eso veía al maestro, hablaba con el maestro, él enseñaba,
y luego cuando él despertaba, escribía todo lo que el maestro le había hecho. Y luego Víctor Incluso, le completaba cosas, ¿verdad? Pero también les di no, toda no, la no, 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 explicación. Sí perdón, hay una no, 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 explicación no, donde no, no, comenta no, no, Víctor. no, 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 no. Allí no estás en lo justo. Ah, perdón. Lo que hizo Leadbeater fue que cuando el libro se terminó, se le presentó todo al maestro y el maestro solo tuvo que corregirle a Krishnamurti 2 cositas de todo el libro. Eso fue, pero Leadbeater allí, en ese libro no mete mano. Eso es todo enseñanza del maestro Kadachi. Está en la biografía de, está en No, lo lo de que yo leí, Leadbeater. Ángela, es que Krishnamurti le comentaba todo a Leadbeater, y cuando ya estaba ahí, él con Krishnamurti lo ayudaba a recordar cosas que podía haber olvidado Krishnamurti antes de escribir, y luego se lo pasó al maestro para que lo revisara y En corrigiera. ese sentido, sí. También ya lo había presentado exactamente así como lo leí en alguno de los Bueno, libros de Leadbeater. entonces lo que pasa ahora del Devachan, de lo que yo he entendido, leyendo incluso a los 7 planos del Devachan, del Leadbeater, es que primero es estado de conciencia Y un estado de conciencia. y es un lugar realmente también etérico, donde nosotros permanecemos allí por el tiempo de acuerdo a lo que nosotros hemos edificado, creado o trabajado en esa existencia que vamos a dejar las partes perfectas o buenas de nosotros mismos, porque nosotros creamos el Devachan, nadie lo crea para nadie, cada uno de nosotros creamos nuestro propio Devachan. Entonces allí, si nosotros amamos a una persona, como dice el maestro, la podemos traer a ese lugar y crear su imagen, crearla como nosotros. Vamos a ver, una madre que muere va al Devachan y crea la imagen de sus hijos y los ve tan reales como si tuviera sus hijos allí, porque ella se va con esa idea de que dejó sus hijos y tal. Entonces, como ese es el lugar que se crea con el pensamiento y con la conciencia, ella ve a sus hijos como así, fuertemente. Pero nosotros, ellos no pueden venir a nosotros, pero nosotros sí podemos irnos hasta el Devachan de ellos y hablar con ellos, estar con ellos y regresar a nuestra conciencia. Pero claro, hay que tener cierto desarrollo espiritual o emocional también, porque la emoción es la que nos hace salir al astral. Y todos salimos al astral, seamos conscientes o no, porque si no saliéramos al astral, aunque sea inconscientemente, nuestro cuerpo etérico no podría vitalizar al cuerpo físico. Por eso cuando uno va a morir, que ya está anciano, bueno, los que logramos llegar a la vejez, vamos perdiendo energía vital, porque de otra manera seríamos eternos, porque la vitalidad no se acabaría. Hay que ir acabando la vitalidad poco a poco para poder nosotros entrar a cama loca y luego a Devachan, porque todavía nos falta un maestro, a un adicto no le toca eso, porque en realidad, en cuanto a lo de la Biblia, yo he leído bastante de la Biblia y tengo muchas cosas anotadas esotéricamente, porque como dijo Blavatsky, la Biblia que nosotros conocemos no es ni la verdadera y tiene 7 claves de las cuales solo se conocen 2. Entonces, lo que pasó, ese Anak es como el arca de la alianza con el cual los hebreos estuvieron todo su tiempo en ella y hacían los milagros, las cosas que les correspondía, ¿verdad? Entonces yo creo que es esa a la cual se refiere el maestro, de lo que yo sé de la Biblia. Ok, que no es mucho tampoco. Gracias. Es muy Bueno, pues complicada. entonces Gracias. así Y es, disculpa todo la No, 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 perorata, no. No, al todo contrario, lo que, Ángela, siempre perdón. ayudas Sí, como estas perdón, cosas son complejas. perdón, buenos días a todos. Gracias, Enrique, estos estudios tan geniales. Solamente la responsabilidad de un camino espinoso para nosotros tener esa habilidad o
decisión y voluntad para salir triunfantes. Por otro lado, quería decirles que ya estoy leyendo El perfume de Egipto con sus historias raras y Ese lo que se los recomendó Ángela. recomiendo completamente. Muchas gracias por toda la bibliografía que nos das. Hay que Estoy aprovechar encantada. mucho, Ángela, porque es una enciclopedia con patas y nos ayuda mucho con las lecturas que ha hecho y ayuda mucho a esta clase. Entonces, siempre es bienvenida. Y ahora no te vi, Ángela. Estaba yo viendo otras fotos al final Sí, y no sí, vi que sí. habías alzado la mano. Entonces, una disculpa. No, yo no Pero soy una siempre enciclopedia, arreglas tengo muchas buena cosas. memoria, tengo buena memoria de lo que leo y por eso se los dije, por eso con la otra vez del perfume de Egipto, ese libro es muy interesante y Blavatsky tiene también historias extraordinarias que son muy buenas, muy educativas, de mucho esoterismo y son muy buenas, pero esas sí son como tenebrosas. No, pero es que luego, mira, en castellano es diferente. En inglés yo he visto reuniones donde siempre hay uno que sabe mucho y ayuda. Y al final, al cerrar el curso, pues obviamente el que está exponiendo, que no tiene tanta experiencia, pues dice cosas o incompletas o les da un sentido que no es el sentido apropiado y ayuda el maestro. O el que sabe más ayuda al que sabe menos, pero ayuda a todo el grupo porque empieza a redondear bien el conocimiento. Pues También eso lo vi en trato. Argentina hace muchos años porque haciendo el libro amarillo fui a ver a Juan Viñas y como estaba una sesión ahí, iba yo con mi hijo que estaba muy chico, eso tiene 20 años, y nos quedamos a la sesión. Y fue una sesión muy interesante sobre un trozo de la doctrina secreta. Yo todavía no era teósofo, pero era simpatizante. Estaba que era el año 2001, 2002. Pero había dos ahí ya muy mayores que le pusieron, ajustaron lo que ahí se estaba discutiendo y fue muy importante. Siempre esas personas son muy importantes porque te ayudan a cerrar lo que se está hablando con ciertos detalles que es necesario cerrarlos bien, porque luego siguen otros detalles y si uno no lo cerró bien, ya no estás construyendo sobre la dirección correcta. Entonces, lo de ANAC sí lo busqué y no encontré por qué el maestro usó eso, porque casi todo lo que el maestro usa tiene mucho sentido, tiene un sentido que luego no entendemos y luego no lo puedes poner todo en la plática, en la charla, pero trato de hacer una síntesis, pero aquí la verdad no encontré. Y no, bueno, me pareció que era ese que dije, tú lo estás comentando con el Arca de la Alianza, eso hay que ayudarnos porque aquí estamos varios, lean, estudien y alguna cabeza de aquí puede ser iluminada y puede encontrar, porque también agradecería que también nos escriban para que podamos entre todos ir mejorando la presentación de estas ideas para tratar de comprender mejor lo que digo. Y me he tardado una barbaridad, tenemos 2 años, vamos en la 60, pues, pero vamos poquito a poquito desmenuzándola y tratando de modernizar la enseñanza y viendo la parte poética. De repente hay unas cartas muy poéticas, que es parte, ya saben que la poesía está asociada también a los ángeles, a la luz. La luz es poesía y es música, no música con las estridencias del contrabajo o de la batería o lo que fuera. Pero gracias, siempre gracias por estar acá, Ángela. A mí me ayudan mucho tus comentarios siempre. Y no nada más los que haces aquí, porque luego me has hecho otros tras bambalinas y todo ayuda. Yo soy aprendiz, hago el esfuerzo que puedo, pero hay cosas donde me atoro. Y donde me atoro me ayuda mucho que las observaciones que No, hago. pues yo les pido disculpas No, por Dios. todos, porque digo yo, bueno, me estoy metiendo también en la conferencia y no me gustaría, lo hago porque digo yo, bueno, aquí se puede tal vez esto. Yo estuve buscando la palabra Aná en el glosario a ver si estaba, pero realmente no está. Entonces, la idea, por eso dije, ¿no? Que puede ser el Arca de la Alianza, porque también es simbólica y es un cambio que tuvieron que hacer los israelitas en su momento, ¿no? O sea, Pues yo lo los vi como hebreos. triple, pero bueno, Israel en quién realidad sabe no qué. es ese pedacito de tierra que está peleando ahora. Israel es toda la humanidad, Claro. esotéricamente hablando, ¿no? Entonces hay mucho esoterismo, pues. Bueno, Bueno, gracias. pues muchas gracias a todos. Otra vez, gracias Ángela, gracias Maru y nos vemos la próxima semana.